Hola a todos y a todas, mi nombre es Javier Sánchez Mendías y a continuación le voy a presentar la comunicación denominada Análisis de la ansiedad matemática en futuros maestros de educación primaria en España y en México. Este trabajo ha sido realizado también con la colaboración del profesor Antonio Miñán de la Universidad de Granada y de la profesora Claudia Amanda Juárez de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Ciudad de México. La estructura de la presentación pues, va a seguir las líneas habitual de estos trabajos. Habrá una introducción, unos objetivos, una aproximación a la metodología seguida, los resultados que hemos obtenido y las conclusiones a las que hemos llegado. A nivel introductorio vamos a indicar que las matemáticas, a pesar de constituir un dominio de saberes básicos imprescindible a nivel de funcionalidad y significatividad, tanto a nivel profesional como a nivel individual en los sujetos, pues no cuenta con la afinidad, ¿no?, deseada en relación a otras áreas de conocimiento. De hecho, los docentes suelen observar cuando trabajan contenidos de matemáticas que sus alumnos muestran habitualmente actitudes y predisposiciones desfavorables hacia las mismas. También cabe destacar que, tomando como referencia el último informe PISA en relación a la competencia matemática, vemos que tanto el alumnado mexicano como el alumnado español reflejan rendimientos matemáticos que están por debajo de la media de la OCDE, porque esta se sitúa en los 489 puntos y en el caso del alumnado mexicano 409 y el español 480. ¿Vale? Sí es cierto que, bueno, en relación a la distancia entre esa media, el alumnado español está más cerca, pero en el supuesto general de referencia están ambos por debajo. También cabe destacar, por ejemplo, como indica Pérez Titeca, que la ansiedad matemática constituye una serie de síntomas como tensión, nervios, preocupación, inquietud, irritabilidad, etcétera, que de alguna manera generan miedo y bloqueo mental al trabajar con contenidos matemáticos. En una definición de la ansiedad algo más reciente, realizada por Zucus y Mamarela, la consideran una respuesta emocional desadaptativa en relación a las matemáticas. Es importante considerar que las actitudes que los docentes manifiestan en la enseñanza de las matemáticas, especialmente durante la educación primaria, adquieren una especial importancia para la prevención de esta ansiedad, dado que estas actitudes se suelen transferir de los docentes a los alumnos, tal y como indican los trabajos de Docker y su equipo y de Gresham. Del mismo modo, existen diferentes investigaciones que ponen de manifiesto que los docentes de educación primaria que se encuentran en formación suelen presentar ansiedad a las matemáticas, como manifiestan los trabajos de Nortes y Nortes en el año 2022, de Pedrosa Jesús en el año 2020 y de Sánchez Mendías y otros en el 2020. También se indica que esta ansiedad suele afectar a los niveles de competencia matemática que reflejan, como hay otros trabajos que así lo evidencian. Dentro de este marco, dentro de este contexto, los objetivos que nos planteamos en esta investigación era explorar el nivel de ansiedad matemática que presentaban actualmente los futuros maestros mexicanos y españoles y establecer las diferencias en el nivel de ansiedad que se presentaban entre ambos colectivos. A nivel de metodología, pues vamos a destacar que la muestra estaba conformada por 90 estudiantes, de los cuales el 51,10% pertenecían a la Universidad de Granada y el porcentaje restante a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de México. En ambos casos eran alumnos de primer curso, ¿no?, tanto del grado de educación primaria como de la licenciatura en educación. Y también destacar que el 64% de esa muestra eran mujeres y el 35% restante hombres, contando con una edad media ligeramente superior a los 21 años. El instrumento que hemos utilizado para medir esta ansiedad ha sido el factor de ansiedad a la matemática extraído de la escala de actitudes hacia las matemáticas de Aumendi del año 1992. A pesar de contar con una fiabilidad y una validez importante porque ha sido empleado en numerosos estudios, hemos vuelto a calcular el alfa de Cronbach a través del programa SPSS y hemos obtenido un valor de alfa cercano a 0,9. Los datos los recogimos a comienzos del primer semestre del curso pasado. Al margen de los ítems relacionados con la ansiedad, se pidió información a los sujetos sobre su edad y sobre el país donde estaban cursando sus estudios y todos los datos se han analizado con el programa SPS en la versión 25. A nivel de resultados, inicialmente debemos destacar
cómo hemos categorizado los mismos. Entonces, en esa escala Likert de la que partimos, el valor 1 para nosotros no presenta ningún tipo de referente de ansiedad. Todos aquellos valores que vayan por encima de 1 hasta el nivel 2, ¿no?, se considerarían baja ansiedad. Los que tengan valores por encima de 2 hasta 3, un nivel medio de ansiedad. Los que tengan un valor mayor de 3 hasta 4, un valor alto de ansiedad. Y los que vayan por encima de 4 hasta 5, un nivel muy alto de ansiedad. Haciendo este análisis por ítem, si nos centramos en los futuros maestros españoles, destacamos que la media más alta, la manifestación más elevada de ansiedad, se refleja en los ítems que mencionamos a continuación, ¿no? Estos tres ítems, en principio, tienen una referencia directa, por ejemplo, a la matemática como asignatura, porque representan un cierto temor, ¿no? También a nivel de la confianza que muestran para enfrentarse a la resolución de problemas de matemáticas y también, bueno, pues reflejan cierto nivel de alteración, de desagrado, cuando hay que trabajar también con problemas de matemáticas. Por lo tanto, tendríamos el enfoque del temor a la asignatura y también la problemática vinculada a la resolución de este tipo de actividades vinculadas a la resolución de problemas. En cuanto a los alumnados al alumnado mexicano, estos futuros maestros también concentran en cierta medida, ¿no?, su mayor ansiedad en la relación a la resolución de los problemas, ¿no? Porque todos los ítems que representan un nivel más elevado de esta ansiedad están vinculados a ello, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad para pensar claramente, la intranquilidad, ¿no?, al enfrentarse a los problemas, o incluso también, como mencionábamos en el alumnado español, pues esa alteración cuando afrontan la resolución de problemas de matemáticas. A nivel de dimensiones, de escala, bueno, pues en la tabla se aprecia la representación, ¿no?, de cuál ha sido la media obtenida en la administración de la misma. Y observamos que los futuros maestros españoles alcanzan una media de 2,80, ¿no?, con una desviación típica de 0,95. Y el alumnado mexicano pues tiene una media más baja de 2,56, también con una desviación típica algo inferior de 0,76. Entonces, bueno, en ambos casos estaríamos tomando como referente el patrón anterior en una situación de ansiedad media, ¿vale? Si bien es cierto que el alumnado español, ¿no?, los futuros maestros españoles, tienen una incidencia de ansiedad algo más elevada que los mexicanos. Bien, a nivel de conclusiones, ¿no?, podemos destacar que los futuros maestros de ambos países tienen, como mencionaba anteriormente, un nivel de ansiedad medio, y esto coincide con otros estudios de investigación que se habían hecho previamente. No obstante, bueno, pues también es cierto que cabe mencionar que existen sujetos, ¿no?, dentro de esta muestra en los que hay una ansiedad muy alta, tal y como reflejan los datos de dispersión obtenidas en ambas muestras, ¿no? Por lo tanto, aunque estos sean valores de tendencia central, también hay que considerar, ¿no?, esos otros valores que se distancian de esa media y que de alguna manera también están formándose para ejercer la docencia en educación primaria en un futuro. En cuanto al análisis por ítem, quizá la conclusión a la que llegamos de una manera más clara es que la resolución de problemas es una actividad que suele plantear bastante ansiedad entre los futuros docentes, ¿no?, y que suele estar asociada a desconfianza en su capacidad para actuar con las matemáticas y en la generación de sentimientos de malestar cuando se enfrentan a ellas. También una cuestión interesante es que normalmente los rendimientos más bajos en matemáticas se suelen asociar a niveles de ansiedad más elevados. Y en este caso, los futuros docentes mexicanos parten de un contexto competencial en PISA que es bastante inferior al de los docentes, al de los futuros docentes españoles. Y sin embargo, se refleja una menor ansiedad en estos últimos. Finalmente, bueno, como medidas o propuestas a realizar para modificar esta situación, pues hacemos las siguientes, ¿no? Puede ser interesante desarrollar iniciativas didácticas que fuesen más innovadoras e incluso implementar programas orientados a la reducción de dicha ansiedad matemática. También podría ser útil, ¿no?, crear cursos específicos de refuerzo de los contenidos matemáticos básicos para poder desenvolverse de forma exitosa y de algún modo pues favorecer, ¿no?, el aumento
de esa confianza del alumnado que se forma para ser maestros y maestras el día de mañana cuando trabajen con las matemáticas. Bien, pues esta ha sido nuestra presentación del trabajo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención que nos han dedicado. Saludos desde Granada.